Saludos y bendiciones. Somos estudiantes de las Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Regional de Guatemala. En esta ocasión nos acompañan las compañeras Gracie Araceli Chiles Martínez, Gloria Anabela Gómez, su servidor Henry Castañón y también nuestro compañero Douglas Bautista. En este video trataremos y aprenderemos juntos sobre las actitudes del demandado. Encontramos reguladas las actitudes del demandado en el capítulo 4, en la sección primera del Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gracie Araceli Chiles Martínez. El día de hoy les voy a hablar acerca del artículo 113, 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso les voy a hablar acerca un poquito de la rebeldía del demandado y efectos de la rebeldía que nosotros podemos notificar, ¿verdad? En esta ocasión vamos a aprender un poquito y vamos a hacer referencia del concepto de lo que vamos a entender por rebeldía en el acto procesal civil, y posteriormente vamos a analizar los efectos de la rebeldía por parte del demandado, y finalmente posiblemente podemos ver los derechos que cuenta el demandado que ha incurrido en rebeldía. Pues como lo acabamos de mencionar, vamos a entender por rebeldía es aquella inactividad procesal en la que puede incurrir cualquiera de las partes litigantes en la tramitación de juicio. Es decir, que estas dos pueden incurrir tanto como el demandado como la parte actora en la actividad procesal en la que se emite un cumplimiento de una carga procesal, valga la redundancia, que es impuesta por el juzgador. Entonces debemos tomar en consideración que la rebeldía no es un concepto exclusivo de la parte demandada. Como lo podemos mencionar, también puede incurrir la parte actora cuando el proceso jurisdiccional, el titular del juzgado que esté conociendo del asunto, le imponga una carga procesal a las partes, por ejemplo, que le requiera la exhibición de algún documento, el desahogo de alguna vista. En este sentido, como la parte actora, como la parte demandada, puede actuar en rebeldía si dejan de actuar en la parte de o negarse, ¿verdad?, a la solicitud de la parte demandada. Dice que aquí es si transcurriendo el término de un plazo el demandado no compareciera, se tendrá por contestada la demanda en negatividad, ¿verdad? Y se le seguirá el juicio en rebeldía a la solicitud de la parte. Esta diligencia de emplazamiento, como lo podemos apreciar, cuenta con 3 etapas, que es notificación, traslado y requerimiento. Cada una de estas etapas, la notificación. Allanamiento. Este acto procesal no es más que la aceptación de las prestaciones del actor por parte del demandado, lo que producirá la terminación del proceso de la sentencia sin más trámite. Lo vamos a encontrar en el artículo 115 del Código Procesal Civil Mercantil, que dice: si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Y también en las excepciones previas dice que son aquellas que tienen como objeto depurar el proceso, la demanda, identificando los vicios que lleguen a tener. También se le puede denominar dilatorias. En el artículo 116 dice excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Número 1, incompetencia. Esta procede en los casos donde se ha entablado o instalado un proceso ante un juez que no es competente por razón de cuantía, territorio o materia. Número 2, litispendencia. Procede en los casos en donde se ha presentado 2 procesos iguales. También procede cuando es necesario resolver un proceso primero para hacer declaratorio el segundo o sobre otro. Número 3, demanda defectuosa. Procede en el caso de la demanda no cumple los requisitos establecidos por la ley. Número 4, falta de capacidad legal. Procede en los casos en que el actor se encuentra comprendido en uno de los puestos de incapacidad. Número 5, falta de personalidad. Procede en los casos en donde quien acude a reclamar el derecho o a presentar el proceso
no tiene las calidades para reclamar el derecho. Por ejemplo, cuando el que está demandando no tiene derecho de demandar, o bien cuando se demanda no tiene la obligación de responder por ello. Por ejemplo, si aquí una persona viene y atropelló a otra persona, y esta persona que fue atropellada viene y en vez de meterle la demanda a la persona que la atropelló, viene y se la mete a la esposa de esta persona, entonces ahí no procede con las cualidades, porque dice que el demandado no tiene las obligaciones para responder a ello, es decir, la esposa de la persona que realmente sí lo atropelló. Número 6. Falta de personería. Procede en los casos en que una persona acude a un juicio en representación de otra, pero no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Ejemplo, cuando le manda un mandato, pero ya está vencido, es decir, la fecha en que lo tenía que ejercer ya pasó, ya prescribió. O cuando le manda un mandato con un nombre específico y lo quiere ejecutar en otro, no se puede hacer. Número 7. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Cuando procede esto es cuando se está reclamando un derecho que aún no está vencido o una obligación condicional que aún no está verificado. Por ejemplo, es que una persona haya hecho un préstamo y estipuló un plazo, es decir, diciembre, pero viene y lo quiere cobrar en octubre, y viene y le dice a la persona: si no me lo paga en octubre, vengo y lo demando. Entonces la persona le puede decir, puede hacer. ¿Por qué? Porque esa demanda no va a proceder, porque es una excepción por falta de cumplimiento. Es decir, que hasta que no esté vencido el tiempo no puede proceder. Número 8. Caducidad. Esto procede en el caso en donde se está reclamando una acción la cual tenía un plazo para promoverla, el mismo que ya se extinguió. Número 9. Prescripción. Esta procede cuando se reclama un derecho en el cual tenía un plazo en la ley para su extinción y en virtud de ello prescribió. Número 10. Cosa juzgada. Procede en los casos en que se intenta una acción sobre un asunto que ya fue resuelto por un juez competente. Es decir, por ejemplo, que ya se agotaron todos los recursos. Número 11. Transacción. Esta procede cuando ya existe un acuerdo de parte de las partes. Tocaré el punto sobre la excepción de arraigo, el cual encontramos su fundamento en el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero para entrar en contexto, vamos a tocar el punto del arraigo. Se dice que el arraigo es una medida precautoria, es una medida de precaución dictada por juez competente, con el fin de impedir que alguna persona ligada a proceso abandone el territorio nacional. Bueno, entonces, conociendo ya la medida precautoria del arraigo, podemos hacernos la pregunta: ¿a quiénes se les aplica la excepción de arraigo? Esta medida se le aplica si el demandante fuera extranjero o transeúnte. Podemos tomar en cuenta también que, aplicando la excepción de arraigo, también debe de aplicarse una medida previa de garantía para garantizar las sanciones legales, las costas, daños y perjuicios. Esto si en caso la parte demandada ganara el juicio, ¿verdad? Para poder costear los honorarios del defensor, del demandado, y también para obtener a su favor costas de daños y perjuicios. Según este artículo, el artículo 117, también nos indica cuándo no procede esta excepción. Punto número 1, no procede si se demuestra que en el país del demandante no se le exige esta medida de garantía a los guatemaltecos. También en el punto número 2 nos indica que esta medida no se aplica si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Voy a tocar el punto sobre la contestación de la demanda. Podemos encontrar su base legal en el artículo 118 del Código Procesal Civil Mercantil, y nos indica que la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda.
Si la contestación de demanda llevara documentos, deberá aplicarse lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de este mismo código. También nos indica que al contestar la demanda debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas de la contestación de la demanda se pueden interponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Compañeros, licenciada, un gusto poderlos saludar por este medio. Para poder continuar con nuestro tema de exposición, les voy a hablar acerca de la reconvención. La reconvención es un proceso judicial en el que el demandado responde a una demanda con otra demanda que es de igual magnitud. Esto va dirigido a quien anteriormente lo había atacado y esto lo hace con la finalidad de demostrar en su propio favor la pretensión de las pretensiones que él considere pertinentes respecto del demandado. En palabras sencillas les voy a hablar de que la reconvención es un procedimiento por el cual un demandado solicita en el mismo proceso una condena para el demandante. También les quiero mencionar que la reconvención no es que sea una demanda diferente o distinta al proceso, sino que es una demanda sí que es independiente, pero que forma parte del mismo proceso. El demandado no solo defiende o define una demanda en contra de la que se le impone, sino que en la misma pues él trata de asegurar su propia inocencia. Y debemos de recordar también ya pues que desde el momento en que la demanda se realiza por escrito y en el momento en que el juzgado recibe esta demanda es el momento en que se considera necesario pues comenzar el proceso de la reconvención. También el juzgado que recibió la primera demanda y que ahora recibió una segunda debe de resolverla. En nuestra legislación actual pues se contempla como novedad pues que la reconvención se dirija también contra sujetos no demandantes, pero que se consideren que concurren o litigan conjuntamente de manera voluntaria o necesaria. Esto con el carácter de demandantes al demandante principal. También les voy a hablar de la reconvención, pues, que se diferencia de la contestación a la demanda, porque ésta se formula oponiéndose con pretensiones de lograr la absolución, mientras que la reconvención se da con el objeto del proceso, con la intención de que el objeto del proceso judicial se amplíe. Esto con la finalidad de concurrir a un nuevo signo contrario o incluso diferente. La reconvención debe de resolverse independientemente y con autoridad de cosa juzgada. La reconvención también tiene sus requisitos y a continuación se los voy a mencionar. Para que la reconvención pues, sea aceptada, debe de cumplir con los requisitos y podríamos hablar de la competencia de juzgado. La reconvención pues, se presenta por el demandado, pero debe tener la misma naturaleza y materia que la presentada en la demanda principal para que el juzgado admita y dé trámite. También existen algunas excepciones. Ahora les voy a hablar acerca del tiempo. La reconvención pues será articulada con la contestación de la demanda y más específicamente a continuación de la contestación en el mismo momento. La forma. En la demanda de la reconversión pues debe de haber un fundamento de los hechos, cuando resulten conocidos o puedan invocarse al momento de interponerla y no pudiendo pues alegar un proceso posterior y los hechos que se consideren serán los propios de esta demanda y pues no pueden ser de otras. Y también se debe de expresar claramente lo que se pretende obtener con respecto al actor de la demanda y de los otros sujetos a los que se cuestione. Ahora les voy a hablar acerca de la materia de la materia. El contenido de esta demanda, de esta nueva demanda, pues debe estar constituido por las pretensiones que el demandado deduce hacia el demandante original. No se aceptará la reconvención que finalice solicitando la absolución de la demanda principal y debe de haber una conexión entre ambas pretensiones. La nueva demanda pues debe estar causada o debe derivar en la misma relación jurídica de la principal. Y la tramitación, pues la reconvención está bien redactada y se admite a trámite. Y pues como si se tratara de la demanda principal, el actor reconvenido y los sujetos no demandantes podrán contestar en unos días de un plazo con una forma específica de contestación. Sus efectos. La justicia debe de responder ahora a la demanda.
a la demanda principal, y en el mismo procedimiento debe atender a ambas pretensiones, por lo que se hacen pronunciamientos separados. Eh, Especialidades, pues la del juicio verbal. En la reconvención, en cuanto a la regulación del juicio verbal, se dan dos especialidades que deben ser detalladas. Pues en primer lugar, no se admitirá la reconvención en los juicios verbales que deban de finalizar con una sentencia sin efectos de la cosa juzgada, y pues en segundo lugar, no se admitirá la reconvención si se dieran los siguientes requisitos de forma conjunta, que sería cuando no se determine la improcedencia del juicio verbal, ya que en este caso el demandado puede ejercitar la acción en el proceso que corresponda, o cuando exista conexión entre las pretensiones de ambas demandas. Y con todo ello, mientras que la contestación a la demanda existe una oposición del demandado con la pretensión de lograr su absolución, en la reconvención el proceso se amplía porque se introduce una demanda nueva que contesta a la demanda principal, y en esta pues contestación se introduce un objeto nuevo diferente que resulta contrario. Recordemos que esta nueva demanda de reconvención pretende demandar al actor principal, por lo que al finalizar el proceso existirán dos resoluciones distintas. Eso sería todo acerca de nuestro tema de exposición. Un placer y un gusto saludar a los compañeros, y gracias por su atención, gracias por su tiempo, y les deseo éxitos en cada una de sus labores que cada uno de ustedes